Gracias por continuar con nosotros. Junto a Carmina Valdezán estamos conduciendo esta noche. Vamos a hablar y vamos a analizar sobre este anuncio que ha hecho la mayoría de miembros de la Autoridad Migratoria Nacional, en la cual dicen que el director de la institución, del Instituto Nacional de Migración, el licenciado Guillermo Díaz, ha sido destituido. Los ministros que firmaron es el ministro de Trabajo, de Desarrollo Social, Gobernación y Relaciones Exteriores, porque indican que luego de haber agotado el debido proceso en relación a varias denuncias contra Guillermo Díaz, han tomado la decisión de destituirlo. Más tarde se conoció que el vicepresidente de la República, quien preside la Autoridad Migratoria Nacional, no acompañó, no firmó este comunicado y por lo tanto está en desacuerdo. El licenciado Guillermo Díaz fue invitado varias veces a compartir con nosotros esta noche. Nos ha indicado de que se abstiene y que dará mañana una conferencia de prensa. Bueno, tenemos pues una nueva situación compleja y para analizar esto tenemos a dos invitados a quienes les doy la bienvenida. Carlos Hoffman, analista político, y también Uriel Fuentes, vocero del Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de Migración. A ambos, buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, mucho gusto. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, mucho gusto. Inicio con el señor Uriel Fuentes, vocero del Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de Migración. Señor Fuentes, cuéntenos qué le consta, qué le parece la decisión. ¿Tiene usted alguna información que nos pueda ampliar sobre, por un lado, nos dicen la destitución, otros dicen que todavía no está destituido Guillermo Díaz? Buenas noches, nosotros estamos en la espera de la última palabra entonces de la autoridad migratoria en base al artículo 129 del Código Migratorio, pues elevan la petición al señor presidente de la República para la remoción del actual director del Instituto Guatemalteco de Migración. Nosotros hoy nos apostamos frente a la Gracias. En lo que restablecemos la comunicación con el señor Fuentes, me gustaría hablar con el doctor Hoffman. Doctor Hoffman, bienvenido. ¿Cuál es su lectura de lo que sucedió el día de hoy? ¿Perdón? Vamos a continuar con el señor Hoffman mientras tenemos otra comunicación con usted, señor Fuentes. Por favor, Carlos Hoffman. Mucho gusto saludarles. Otra vez una crisis en una institución del Estado. Particularmente conozco a Guillermo Díaz, lo conozco y le tengo por una buena persona, una persona íntegra. De nuevo, es una institución que, si bien es cierto, es autónoma, pues es en realidad un término relativo en el Estado. Y hay una cuestión que debe destacar en esta decisión, es de que uno de los ministros expresó precisamente que era una decisión presidencial, lo cual es evidentemente una injerencia dentro de la autonomía que debe tener el Instituto de Migración. Y en este caso, lo delicado del asunto es precisamente que se tiene esto, más el voto disidente o el desacuerdo del vicepresidente que no firmó el acuerdo de destitución. Nuevamente es una entidad que reviste cierta seriedad precisamente porque es uno de las instituciones más importantes, debido a que el tema migratorio es en Guatemala un tema principal y un tema importante para poder generar profundidad no solo en la migración legal, sino también en el análisis migratorio que hay y que debe existir en la relación con nuestros hermanos migrantes que están en el exterior. Así que en realidad es una crisis muy significativa, producto de nuevamente un desacuerdo del vicepresidente con el presidente de la República. El vicepresidente efectivamente preside ese consejo, esa autoridad, y creo yo que durante bastante tiempo se ha intentado pues, inducir a la aparente renuncia o despido de este personaje, pero que evidentemente existe sí una duda razonable sobre el tema de la objetividad con la cual se está retirando de sus funciones. Así que
pues deberíamos esperar el tipo de pruebas porque es bastante imprecisa la información y muy hermética la forma en que se realizó esto y no hay en realidad un dato que pueda resaltar, que pueda decir que en este caso tengamos un proceso legítimo, justo y abierto. Valdría mucho la pena, obviamente, contar con la opinión del vicepresidente de la República, pero este es una vez más un desencuentro que existe en la presidencia de la República entre presidente y vicepresidente. Hemos recuperado la comunicación con Uriel Fuentes, vocero del Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de Migración. Señor Fuentes, ¿podría por favor repetirnos su análisis y la posición que sustenta en este momento el sindicato? Efectivamente, por parte de nosotros, del Sindicato de Trabajadores STM, el sindicato más grande del Instituto Guatemalteco de Migración, hemos agotado el procedimiento conciliatorio, debido a que el señor Díaz, desde que toma la posición del Instituto Guatemalteco de Migración, pues nos ha ignorado en todos los procedimientos del Instituto Guatemalteco de Migración y ha estado irrespetando, incumpliendo nuestro pacto colectivo vigente de condiciones. Y es por eso que nosotros le pedimos al señor vicepresidente que por favor acepte la renuncia del señor Díaz Hernández. ¿Usted habla de renuncia o estamos en una situación de destitución? ¿Cuál es lo correcto, señor Fuentes? Bueno, según el Código Migratorio, en su artículo 129, habla de la remoción del cargo. El director general puede ser removido por el presidente de la República a solicitud de la Autoridad Migratoria Nacional, incurriendo en alguna causal, ¿verdad? En este caso, pues, causales opuestos a las funciones e intereses del Instituto Guatemalteco de Migración y al Estado guatemalteco. Gracias, doctor Hoffman. En su respuesta anterior me quedan dos dudas. Una, usted dice que definitivamente sí hay duda razonable sobre la actuación del señor Díaz. Sin embargo, el proceso no está siendo legal ni conforme. Y segundo, ¿me podía aclarar un poco más a profundidad lo que mencionó de los migrantes, cómo se van a ver afectados? La autoridad migratoria tiene varias funciones, no solo emitir pasaportes o contratar y despedir personas, que es en realidad, en teoría y entre comillas, el causal por el cual se destituye a este funcionario, sino también tiene la emisión de política pública. Es un Instituto Nacional de Migración y como tal reviste mucha seriedad. Tiene en sus integrantes, por ejemplo, está Conamigua, etcétera, que son en realidad entidades que tienen un gran relacionamiento con este tema. También reviste mucha importancia, Carmina, el hecho de que tenemos precisamente un visitante del norte para ver ese tema migratorio y que en plena visita se destituye precisamente el director del Instituto Nacional de Migración. Entonces, hay mucha tela que cortar con respecto a esto, pero en definitiva lo que hay es un proceso que no es público, es un proceso bastante opaco, que básicamente es, según entiendo, el tema de las contrataciones, según el Consejo, anómalas, y el tema de la adjudicación de las cartillas que forman estos pasaportes nuestros, que pues siempre ha sido un problema consuetudinario desde el punto de vista de las autoridades de migración. Así que en realidad creo que es una institución que por configuración y por intereses que existen dentro del instituto, en este caso, recién creado, es prácticamente un sistema que conspira contra quien toma su timón. Y lo que vemos habitualmente es precisamente crisis que le estalla la puerta a su director o a su autoridad máxima, y que tiene que ver constantemente con crisis de legitimidad o crisis de transparencia, en cuyo caso también pues hay muchas presiones porque hay intereses económicos de por medio. Doctor Hoffman, yo quisiera que por favor nos amplíe sobre este tema de la autonomía, una autonomía cuestionada, no específicamente me refiero al Instituto Guatemalteco de Migración, esto se está dando en otros ámbitos, en otras instituciones que tienen un carácter legal autónomo, pero al final estamos observando y viendo cierto tipo de injerencias.
las preocupaciones que usted expresa son notorias en el instituto o es su análisis general. Eso sería uno. Y lo otro, específicamente en el tema de compras de una institución autónoma. Ellos, pues bueno, se rigen bajo la ley, pero no tienen que estarle informando a cualquiera de los procesos que llevan a cabo. ¿Eso es así? Correcto. Hay dos cosas que me interesa resaltar, Mariano, sobre todo, pues creo que usted conoce bastante también, precisamente por trayectoria, eh, institutos que normalmente deberían ser autónomos, como el Instituto Nacional de Estadística, por ejemplo, son funcionalmente autónomos, pero dependientes financieramente y por lo tanto sujetos siempre a una autoridad como el MINEC. En el caso de instituciones que en teoría deberían ser autónomas, en realidad no lo son, porque por diseño finalmente están sometidas a línea y sometidas a múltiples presiones de parte de las organizaciones o instituciones que conforman sus directivas. Así que hablar de autonomía es un tema bastante relativo en Guatemala y no es un tema particular del Instituto de Migración, pero sí es un tema general que debería revisarse porque precisamente esa autonomía está y reviste y está por diseño legislativo por una razón. Reviste bastante notoriedad el hecho de que uno de los ministros determina que es una decisión presidencial, no es que se somete al presidente la decisión, sino que fue precisamente una orden del presidente de la destitución del director. Esto creo que es en un medio electrónico que se cita de esta forma y por lo tanto, en realidad si se llega a comprobar este extremo es una situación delicada porque es un presidente haciendo una injerencia en una institución que es autónoma. Señor Fuentes, de las críticas que ustedes podrían tener con el director de migración es que no ha habido relación con el sindicato, no los ha atendido. ¿Nos podría ampliar al respecto, por favor? Gracias. Pues como les anuncié, el diálogo se ha agotado con el señor director de migración debido al incumplimiento de nuestro pacto colectivo. Él pues nos ha ignorado en todos los sentidos en una junta mixta que establece nuestro pacto colectivo, que es la resolución de conflictos y problemas, prevenir problemas, también en lo que es las mesas de trabajo, los traslados y rotaciones de personal. Él no nos ha tomado en cuenta, arbitrariamente está haciendo sus decisiones a su sabor y antojo, colocando personal 029 con altos salarios. Por ejemplo, el cambio que nosotros estamos viendo de instituto, pues se dio más en relación administrativo subjetivo, donde ellos pues se aumentaron los salarios. Por ejemplo, el señor director ganaba 25,000 y esta vez ahora pues se aumentó a 63,000 mensuales. Mientras tanto, ahí vemos nosotros como sindicato que no hay una igualdad de condiciones. Nosotros continuamos con un salario de 1,400 quetzales mensuales, entonces ahí no hay igualdad de condiciones. Es lo que hemos estado denunciando nosotros y en otras cuestiones ilícitas, por ejemplo, la suspensión de la licitación de pasaportes, porque después de ver la función del señor director, pues la autoridad migratoria está analizando este tipo de causal para buscar la remoción entonces del señor director. Cuestiones arbitrarias que se han tomado a su sabor y antojo y respetando nuestro pacto colectivo vigente. Señor Fuentes, adicional a estas pues, opiniones y denuncias que usted nos presenta, en el caso concreto de la licitación de cartillas para los pasaportes, ¿tienen ustedes algún criterio formado, algo en particular? Porque aparentemente parece ser que ese es el meollo de toda la situación que genera lo actuado hoy por la Autoridad Migratoria Nacional. Efectivamente, la Contraloría General de Cuentas evidenció cuestiones anómalas y suspendió la licitación de 750,000 cartillas que se había lanzado la licitación, pero nosotros no fuimos tomados en cuenta. Según los procedimientos de licitaciones, dice que trabajadores del renglón presupuestario permanente pues tenían que estar ahí en esa licitación. No fuimos tomados en cuenta para ese tipo de licitaciones.
Doctor Hoffman, luego de escuchar lo que nos está comentando el señor Fuentes, ¿considera usted que los rangos salariales dentro de migración son correctos? Entiendo que hay bonificaciones, horas extras y demás, pero me llama la atención el monto. Tengo yo base para poder afirmar o negar lo que está diciendo una de las partes. Sí creo importante mencionar que cuando un sindicato está en apoyo o en correlación o en línea directa o incluso apoyando y aplaudiendo la decisión de autoridades superiores, eh, pues hay algo que no encaja en todo esto. Generalmente los sindicatos están opuestos a todo nivel de autoridad. Eh, no lo invalido, creo que el sistema tendrá pesos y contrapesos, que es una autoridad migratoria más que se va posiblemente bajo un manto pues, de anonimato eh, en donde en realidad es otro director más en la fila de directores que resultaron señalados y resultaron destituidos, pero cabe mencionar el hecho que el voto disidente del presidente de la autoridad implica que aquí no hubo un proceso que verdaderamente fuera transparente y posiblemente injusto. Creo que en este caso, como les digo, que un sindicato aplauda a las autoridades de turno, pues no son buenas noticias desde el punto de vista, no suena lógico desde el punto de vista del de, papel que juega dentro de este tipo de instituciones. Generalmente están opuestos y por lo tanto me parece muy extraño el hecho de que estén en relación y de hecho de buena, con una buena línea con respecto a la autoridad nacional migratoria. Pero en este caso lo importante es de resaltar el hecho de que hay un voto absolutamente disidente, que es el voto de su presidente, el vicepresidente de la República, que nuevamente está opuesto a una decisión presidencial dicha por uno de los ministros integrantes de esta autoridad. Creo que esto es importante mencionarlo. Como les digo, resalta muchísimo el hecho de que no haya congruencia. No suena lógico desde el punto de vista de la oposición que normalmente las organizaciones del trabajo tienen con respecto a sus autoridades. Carlos Hoffman, en el comunicado que se dio a conocer por la tarde y que anuncia pues la solicitud de destitución de Guillermo Díaz a partir, entenderíamos que del incumplimiento de la literal A del artículo 129 del Código Migratorio, aparece esta entidad, la Comisión Presidencial contra la Corrupción. Llama la atención no porque pues si tiene algo que investigar, si tiene alguna denuncia que investigar, pues bueno, esa es su labor. Pero aquí entra la duda si una comisión presidencial con esas características, a partir de ese acuerdo gubernativo específico, tiene la potestad de adentrarse en entidades autónomas. Es una de las dudas que ya se plantean sobre hasta dónde puede participar la comisión en el trabajo que realiza, porque recuerdo que una parte, y lo estuve tratando de especificar, hablaba de corrupción en el organismo ejecutivo, pero no recuerdo, no estoy claro si también tiene la potestad para investigar en entidades autónomas. En este caso, Mariano, tiene usted razón. La Comisión Presidencial en contra de la corrupción tiene un alcance hacia el organismo ejecutivo y exclusivamente para él. El alcance que se tenga sobre entidades autónomas, no. Para eso está la Contraloría General de Cuentas y sus propios sistemas de auditoría y sus propios sistemas de contrabalances y contrapesos que las instituciones autónomas tienen. Así que en realidad también es un elemento más que nos hace pensar de que no es precisamente una situación muy transparente a la hora de considerar retirar a un funcionario y que lejos de eso despierta suspicacias sobre las motivaciones políticas o económicas que puedan haber con respecto a la compra de cartillas para pasaportes y a la situación de las plazas de trabajo que mencionaba el señor sindicalista. En este caso, entonces, creo yo que es importante deslindar las cosas porque la Comisión Presidencial tiene alcances solo para el organismo ejecutivo
y no para sus entidades autónomas. Es precisamente por eso que no puede meterse, por ejemplo, en el tema como el de la Universidad de San Carlos o en el tema del deporte, por ejemplo, porque estos son entidades que no tienen ese alcance, tienen sus propios gobiernos y determinan sus propios sistemas de auditoría. Señor Fuentes, con relación a esto último que nos está indicando el doctor Hoffman, ¿cuál hubiese sido el procedimiento correcto para darse esta destitución? Conjuntamente, creo que pues la mayoría de la Autoridad Migratoria Nacional pues firmaron la carta de remoción del señor director Guillermo Díaz. Además que a él también se le dio la oportunidad de presentar sus argumentos y documentos de soporte, los cuales no fueron nada transparentes. Ha dejado mucho que desear la administración actual del señor director, como también podemos recalcar las evidencias que mostró durante las citaciones y cuestionamientos que se realizaron en las diferentes bancadas, en las cuales los congresistas de la República de Guatemala manifestaron su preocupación e insatisfacción, al igual que toda la familia migratoria, sobre el mal manejo y ejecución de las funciones administrativas. Carlos Hoffman, una pregunta muy concreta. El decreto 44/2016, el famoso, o más bien no nada de famoso, es el Código Migratorio, establece solo 3 causales para destituir al director y la destitución se da directamente desde el presidente de la República, que también tiene la potestad de nombrar a un sustituto por 5 años. Ese es el periodo que es para el que es nombrado un director. ¿Estamos claros entonces que después de esta solicitud ya es una decisión única y exclusivamente del presidente de la República o hay algún otro, otro proceso, un amparo, algo que pudiera suceder para tratar de detener la decisión final que le corresponde al presidente Giammattei? Puesto que por los vicios que hemos adelantado en las respuestas anteriores, puede haber obviamente causales para un amparo. Aquí, Mariano, es si las causales o no se cumplen y cómo se cumplieron y en qué medida no se respondió a los cuestionamientos. No nos consta ninguna de esas situaciones y por lo tanto no podemos entrar a analizar el fondo de esta situación. De nuevo, es el sindicato el que dice que no respondió adecuadamente, etcétera, y nuevamente genera mucha suspicacia. Porque de hecho la autoridad migratoria pues, es integrada por los ministros y CONAMIGUA, y no parece el sindicato estar como miembro pleno de esa autoridad. Por lo tanto, no sé cómo le consta o no le consta esta situación, pero básicamente esos causales de despido, con el voto disidente nuevamente del presidente de esa autoridad, o simplemente sencillamente que no tomó parte de esa decisión, nos hace pensar de que pues hay causales suficientes como para poder recurrir, si fuera necesario por el licenciado Díaz, a cualquier tipo de instancia que tenga que ver con la reparación de sus derechos. Pero no nos consta ninguno de esos extremos y por lo tanto no podemos adelantar un criterio. Señor Fuentes, estamos prácticamente sobre el final. Quisiera enviar algún mensaje final, algo que quisiera agregar, por favor. Muchas gracias a ustedes. A nosotros sobremanera nos preocupa el objetivo de la administración pública, que es el bien común, y lo que buscamos nosotros como sindicato es aclarar las cuestiones sobre el bien común. También dejamos a la palestra ahí investigar sobre el exceso de plazas 029 que se han dado durante la administración del señor Guillermo Díaz. Carlos Hoffman, un minuto. Este anuncio de solicitud de destitución se da al momento que aterriza en el país una delegación del gobierno de los Estados Unidos de América y donde uno de los temas fundamentales es el migratorio. A ver, tratemos de analizar qué mensaje se le dio a la delegación de Estados Unidos cuando el presidente de la Autoridad Migratoria Nacional no participa y el directamente responsable del instituto aparentemente tampoco participa. ¿Cómo lo leemos? Yo creo que dice mucho de lo que sucede en el Instituto Nacional de Migración
y en el tema migratorio desde el punto de vista de la política pública nacional, pero poco sobre su autoridad. En realidad creo que esta dinámica de sindicatos, de autoridades que destituyen, etcétera, lo hemos visto antes. Casi que es una estructura que conspira contra quien toma su timón, como en muchas instituciones que hay en el Estado guatemalteco. Sin embargo, el mensaje que recibe Estados Unidos es de una fragilidad absoluta y una falta de seriedad desde el punto de vista de la política pública. Creo que incluso el Instituto Nacional de Migración, a través de su director, debió ser escuchado tal vez, o por lo menos entrevistado con este tipo de delegación, pero se impide precisamente que se pueda platicar con ellos, destituyéndolo el día precisamente de hoy. Aunque aparentemente no está comunicado todavía y no se ha dado por notificado, pero ya está anunciado en la prensa y creo que pues, es una decisión en firme que en el momento de notificarse pues tendrá que recurrir a cualquier tipo de recurso. Pero nos dice poco de Guillermo Díaz, pero mucho de su discurso. Pero se nos acabó el tiempo y producción se ha vuelto muy estricta en el cumplimiento del mismo. Así que agradecemos a usted y al señor Fuentes que nos hayan acompañado esta noche. Gracias, buenas noches. Carmina, eso último de que el día que aterriza la delegación americana a tratar el tema migratorio, algo tendremos que seguir analizando. Mucho está pasando. Bien, agradecemos que nos hayan acompañado. Tengan una buena noche y un buen descanso. Con señales.